¿Me prometes que no me vas a dejar sola? Yo resuelvo. Mientras yo respire, niña, aquí estaré. El pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido que rompía el silencio abrumador en la habitación. Afuera, el atardecer pintaba el cielo con tonos dorados y anaranjados, como si el universo quisiera ofrecer un último regalo de belleza antes del final. Adentro, todo era distinto: tensión, miedo, resignación. Un médico con rostro serio bajó la mirada mientras hablaba, incapaz de enfrentar directamente al hombre que tenía delante. Señor Olivares, lamentablemente su hija tiene como mucho 2 semanas de vida. Arturo Olivares, uno de los empresarios más poderosos del país, no pudo reaccionar. El impacto fue tan brutal que el aire pareció desaparecer de sus pulmones. Camila, su única hija, apenas tenía 19 años. Había sido siempre la niña de sus ojos, su mayor orgullo, la heredera de su imperio. Ahora la veía acostada en esa cama blanca, con la piel pálida, los labios secos y los ojos apagados. Nadie en la familia podía aceptar lo que el destino les había arrojado. Los médicos más caros, los tratamientos más modernos, nada funcionaba. Camila estaba muriendo, lentamente, y el tiempo ya tenía nombre: 14 días. Lucía, la madre de Camila, colapsó en su habitación. Dejó de comer, dejó de hablar, se convirtió en sombra. Arturo se lanzó a contactar expertos de todos los rincones del mundo: Israel, Suiza, Japón. Cada llamada era una nueva esperanza y una nueva desilusión. Pero en medio de ese caos de dolor y desesperanza, hubo una persona que no se permitió caer: Elena. Elena era la empleada doméstica de los Olivares, una mujer sencilla, de unos 45 años, morena, con manos endurecidas por años de trabajo y ojos que hablaban más que su boca. Había trabajado en la mansión por más de una década. Para la mayoría de la familia, era solo una sirvienta más. Pero para Camila, era mucho más. Camila creció con ella. Cuando sus padres viajaban, Elena la cuidaba. Le cantaba canciones populares de su tierra, le preparaba galletas, le enseñaba a ver las estrellas. Entre ellas había nacido algo que ni el dinero ni la sangre podían fabricar: un amor verdadero. Camila, con voz débil pero firme, pidió verla. ¿Puedes quedarte un ratito? No quiero estar sola. Elena dejó el trapeador, se acercó y le acarició el cabello. Aquí estaré, mi niña. No me iré de tu lado. Lo dijo con ternura, pero también con una determinación silenciosa. Porque aunque nadie más lo notaba, Elena no iba a aceptar ese final. No con Camila, no con esa niña que la había tratado siempre con dignidad, que nunca la vio como inferior. Los días pasaban, y cada vez que alguien preguntaba por Camila, la respuesta era la misma: quiere ver a Elena, no a su madre, no a su padre, a Elena. Arturo empezó a notarlo. Cada vez que entraba a la habitación, encontraba a Elena sentada al borde de la cama, sosteniéndole la mano a su hija. Y eso lo irritaba. Un hombre como él, acostumbrado al control absoluto, no soportaba que una mujer humilde tuviera más influencia sobre su hija que él mismo. Lucía, consumida por la tristeza y el resentimiento, explotó. Esa mujerzuela le ha lavado el cerebro a mi hija. No puede ser que prefiera a una sirvienta antes que a su madre. El día en que la tensión estalló, Arturo irrumpió en la habitación y vio a Elena dándole de comer a Camila una sopa casera. El gesto, tierno para cualquier otro, para él fue una provocación. ¿Qué demonios haces aquí?, rugió. Elena se levantó lentamente, sin miedo. Señor, Camila me pidió que... Cállate, gritó Arturo. Eres una sirvienta, nada más. Sal de esta casa ahora mismo. Pero antes de que Elena pudiera dar un paso, Camila alzó la voz con un hilo de fuerza que sorprendió a todos. Si ella se va, yo también me voy con ella. El silencio que siguió fue absoluto. Arturo no supo qué decir. Nunca había sido desafiado así, y menos por su hija. ¿Estás amenazándome por una sirvienta?, murmuró incrédulo. Camila respondió sin vacilar. No es una sirvienta, es mi familia. Esa noche, Elena empacó sus pocas cosas en silencio. Los otros empleados le evitaban. Nadie quería meterse en problemas. Pero ella no lloró. No frente a ellos. Solo al despedirse de Camila se permitió quebrarse un poco. Se arrodilló junto a su cama y susurró: No te rindas, mi niña. Yo haré todo lo que esté en mis manos.
No importa lo que digan, tú no vas a morir. Luego se fue. Nadie la detuvo, nadie le agradeció, pero nadie supo que en el fondo de su bolso, Elena llevaba algo más que ropa. Llevaba un secreto, uno que podía cambiarlo todo. Elena caminó por las calles oscuras con pasos firmes, aunque el alma la tenía hecha pedazos. Cada vez que recordaba el rostro pálido de Camila y sus ojos tristes al verla partir, una punzada le atravesaba el corazón. Pero en el fondo, una pequeña llama seguía encendida. No era una esperanza cualquiera, era una promesa silenciosa. Porque lo que los médicos no sabían, ni siquiera la familia Olivares, era que Elena guardaba un conocimiento que no venía de universidades ni laboratorios. Durante años, Elena había enviado parte de su sueldo a una antigua mujer sabia de su pueblo natal, una curandera que había salvado muchas vidas cuando la medicina fallaba. Su nombre era Mama Chayo. En su juventud, Elena había visto cómo esa mujer salvaba a niños moribundos con infusiones de hierbas imposibles de pronunciar y rezos ancestrales. Cuando los médicos decían, ya no hay nada que hacer, ella decía, Dios siempre tiene la última palabra. Y esa noche, con el poco dinero que le quedaba, Elena tomó el primer autobús al norte del país. El viaje fue largo, polvoriento y lleno de incertidumbre. Pero mientras sostenía en sus manos el medallón que Camila le había regalado años atrás, se repetía una y otra vez, «No morirás, mi niña, no sin que yo luche hasta el final». Cuando llegó al pueblo, las casas seguían siendo de adobe, las calles sin pavimentar, y los perros dormían al sol sin preocupaciones. Tocó la puerta de una casa con flores secas colgadas en la entrada, y la abrió una anciana con ojos blancos como la luna. «Te estaba esperando», dijo Mama Chayo, antes de que Elena pudiera hablar. Elena se arrodilló frente a ella con lágrimas en los ojos. «Mi niña, la hija de los patrones, se está muriendo. Solo tiene 2 semanas, y yo no sé a quién más acudir». La anciana le tomó las manos y la hizo entrar sin decir palabra. Durante horas, prepararon extractos, hierbas, aceites, fórmulas que no aparecían en ningún manual. Finalmente, Mama Chayo preparó 3 pequeños frascos de vidrio con un líquido espeso de color amba y le entregó a Elena una pequeña cruz tallada en madera. «No te prometo milagros, pero si el alma de esa niña quiere vivir, esto la ayudará a pelear». Esa misma noche, Elena emprendió el viaje de regreso, agotada pero decidida. A su llegada, la mansión Olivares ya no era la misma. Los ventanales estaban cerrados, los pasillos silenciosos. Arturo evitaba salir de su despacho. Lucía se negaba a comer. El ambiente olía a derrota. Pero Camila seguía viva. Débil, pero viva. Aprovechando un cambio de turno del personal de enfermería, Elena se coló en la habitación. Camila dormía, pero su respiración era superficial, casi imperceptible. Elena se acercó sin hacer ruido, le colocó la cruz bajo la almohada y con manos temblorosas le administró la primera dosis del remedio, gota a gota. Luego se sentó a su lado y tomó su mano como tantas veces antes. «Perdóname por irme, mi niña, pero ya estoy aquí, no estás sola». A la mañana siguiente, una enfermera dio un grito. Camila. Camila había abierto los ojos. No del todo, no fuerte, pero los abrió, y murmuró algo que nadie esperaba. «¿Dónde está Elena?» Arturo, al enterarse, se enfureció. «¿Qué hace esa mujer otra vez aquí? ¿Quién la dejó entrar?» Pero cuando quiso subir a la habitación, encontró a su hija, sonriendo, pálida, débil, pero con una chispa en los ojos que no había visto en semanas. «Papá, no la eches otra vez, por favor. Yo siento que todavía tengo una oportunidad. Solo déjala estar conmigo». Por primera vez en su vida, Arturo no supo qué responder. Dio media vuelta. No dijo sí,
pero tampoco volvió a ordenar que la echaran. Esa noche, Elena le dio la segunda dosis a Camila, y luego la tercera. Día tras día Camila comenzó a mejorar, lento, como si la vida regresara en pequeños suspiros. Volvió el color a sus mejillas, sus dedos recuperaron fuerza, su mirada dejó de estar vacía. Lucía, al verla reír por primera vez en semanas, se acercó a Arturo y murmuró: ¿Y si es por esa mujer? Arturo no respondió, pero algo en su rostro cambió. Una tarde, mientras Elena acomodaba las sábanas, Arturo entró en la habitación en silencio. La observó durante unos segundos, luego dijo: «No entiendo lo que hiciste, no sé qué fue, pero gracias». Elena bajó la cabeza. «No hice magia, señor. Solo hice lo que una madre del alma haría por su hija». Y justo cuando todo parecía estabilizarse, una llamada del hospital lo cambió todo. La llamada del hospital cayó como un rayo en una noche tranquila. Arturo Olivares, aún con la incredulidad pintada en el rostro por la recuperación de su hija, contestó con voz contenida: «¿Qué sucede, doctor? ¿Algo no va bien?». Al otro lado de la línea, el médico guardó unos segundos de silencio que parecieron eternos. «Señor Olivares, no entendemos lo que está ocurriendo. Los análisis de Camila muestran una mejora inesperada. Sus niveles vitales están estabilizándose, pero eso no es lo más sorprendente». Arturo frunció el ceño. «Hable claro, doctor». «En los últimos estudios hemos detectado componentes en su sangre que no pertenecen a ninguno de los tratamientos médicos que le administramos. Hay presencia de compuestos naturales, extractos botánicos, elementos que no provienen de nuestro hospital». Un escalofrío recorrió la espalda de Arturo. Cerró el puño lentamente. ¿Está diciendo que alguien le está dando algo sin autorización? Es lo más probable. Y sea lo que sea, está funcionando. Arturo colgó sin decir una palabra más. Subió las escaleras de la mansión como si un incendio lo persiguiera. Entró en la habitación de Camila sin avisar y encontró a Elena sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de la joven que ahora dormía profundamente, con el rostro más sereno que nunca. «¿Qué le diste?», preguntó con voz baja pero tensa. Elena no se sorprendió, lo había estado esperando. «Una oportunidad», respondió sin miedo, «algo que aprendí donde los hospitales no llegan». Arturo se acercó lentamente. La miró con desconfianza, pero también con una sombra de respeto. «¿Qué le diste exactamente?». Elena sacó del bolsillo un frasquito casi vacío con el líquido ámbar. «Un remedio de mi pueblo. No es veneno, señor. Es fe». Arturo no respondió. Solo miró a su hija y luego al frasco. Después de unos segundos que se sintieron como juicio, murmuró: «Si la salvas, no tendré cómo pagártelo. No quiero su dinero. Solo quiero que viva». Las siguientes horas fueron las más extrañas en la historia de la mansión. Por primera vez la empleada comía en la cocina con los demás, pero nadie se atrevía a dirigirle la palabra. Algunos la miraban como si fuera una bruja, otros como un milagro. Mientras tanto, Camila empezaba a recuperar movilidad. Hablaba más, pedía comida, sonreía con más frecuencia. Incluso comenzó a escribir en su diario, ese que no tocaba desde que le dieron el diagnóstico final. Pero no todo era paz. Lucía, la madre, no soportaba lo que estaba ocurriendo. En su interior sentía una mezcla de celos, culpa y desconfianza. Ver a su hija aferrarse más a una sirvienta que a su propia madre la hería profundamente, aunque no lo admitiera. Una noche, cuando Elena fue a la cocina a preparar una infusión, Lucía entró en la habitación de Camila. «¿Por qué confías tanto en esa mujer, hija?». Camila la miró, tranquila. «Porque ella estuvo cuando tú no. Porque nunca me trató como una carga. Porque me hizo sentir viva cuando ustedes ya me daban por muerta». Lucía tragó saliva. Las palabras eran cuchillas. Intentó justificar su dolor, su ausencia, su parálisis emocional, pero no encontró defensa ante la pureza de su hija. Salió de la habitación sin decir más. Esa misma noche, Arturo recibió una llamada misteriosa. Una voz grave, al otro lado de la línea, habló sin rodeos.
Señor Olivares, sabemos que su hija está siendo tratada fuera del protocolo médico. Eso podría costarle la vida. Si no retira inmediatamente esa sustancia no autorizada, podríamos perderla y usted será responsable. Pero Arturo no era tonto. Esa voz no sonaba como la de un doctor preocupado. Sonaba como la de alguien con intereses en juego. Colgó el teléfono con la ceja arqueada y comenzó a investigar por su cuenta. Días después, descubrió que uno de los laboratorios con los que estaba negociando había estado detrás de campañas para declarar ilegales los remedios naturales, porque no podían patentarlos. Lo que Elena había traído con tanto sacrificio amenazaba millones de dólares en medicamentos experimentales. La salud de su hija se había convertido en una amenaza para los intereses de muchos. Ese día, Arturo volvió a mirar a Elena, no como una sirvienta, sino como una aliada. Pero aún quedaba una última sombra en sus corazones. Aunque Camila mejoraba, el diagnóstico oficial seguía ahí. Los médicos decían que todo podía colapsar en cualquier momento. Y la fecha límite, esas 2 semanas fatales, se acercaba. El reloj seguía corriendo. Los días pasaban como arenas entre los dedos. El reloj marcaba inexorablemente la cuenta regresiva que había comenzado con una sentencia de muerte. 2 semanas. Cada amanecer era un suspiro de esperanza mezclado con un miedo silencioso. Camila, aunque convaleciente, empezaba a recuperar no solo fuerzas, sino también sueños. Pasaba horas leyendo, escribiendo poesía, recordando cómo era vivir sin contar los días, como si cada uno fuera el último. Pero el peso del tiempo no desaparecía del todo. Una tarde, mientras Elena le masajeaba las manos para estimular la circulación, Camila murmuró con voz suave pero firme: «Quiero salir. Quiero ver el jardín». Elena dudó, no porque no quisiera concederle ese deseo, sino porque sabía que exponerla al frío, al aire, a las miradas, era arriesgado. Pero también sabía que una vida sin alma no era vida, y Camila necesitaba alma, libertad, luz. Esa misma tarde, con la ayuda de una silla de ruedas antigua que los jardineros usaban para mover plantas grandes, Elena la sacó al jardín trasero. El sol de otoño bañaba los árboles en tonos dorados. Camila cerró los ojos y respiró hondo, como si el aire tuviera sabor a infancia. «Gracias, Elena. Me había olvidado cómo olía la vida». Desde el despacho del segundo piso, Arturo los observaba. Algo en su pecho se removía, algo que años de reuniones, inversiones y negocios habían dormido. Y aunque no lo decía en voz alta, en silencio, deseaba que ese momento durara para siempre. Pero la calma duró poco. A la mañana siguiente, mientras Elena preparaba una infusión, fue interceptada por una mujer desconocida vestida de traje negro. «¿Usted es Elena González?», preguntó con tono seco. Elena asintió, desconfiada. «Está siendo investigada por la Administración Sanitaria por el uso de sustancias no autorizadas en el tratamiento de una menor de edad. Deberá presentarse a declarar mañana». Elena se quedó paralizada. No sabía si reír, llorar o gritar. ¿Me estará acusando de querer salvarla? Está siendo acusada de poner en riesgo la vida de una paciente sin licencia médica. Lo que haya hecho, aunque con buenas intenciones, puede costarle años de prisión. Las palabras fueron cuchillas. Esa noche, Elena no pudo dormir. Pensaba en Camila, en la promesa que le había hecho, en lo que había arriesgado. Pero más que el miedo por ella misma, le dolía el pensar en no poder estar al lado de su niña cuando más la necesitaba. Camila notó la tensión. «¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan callada?». Elena intentó disimular, pero finalmente le confesó la verdad. Al principio Camila guardó silencio. Luego, con una fuerza que sorprendió incluso a Elena, dijo: «No dejaré que te quiten de mi lado. Esta vez yo voy a protegerte a ti». Esa misma noche, sin decir nada a nadie, Camila escribió una carta. Al amanecer,
Pidió a la enfermera que la llevara en su silla de ruedas hasta el despacho de su padre. Arturo, sorprendido al verla, dejó todo y se arrodilló a su lado. «Papá, tengo que pedirte algo. Es importante. Lo que sea. Quiero que protejas a Elena. Ella me salvó cuando ustedes ya me habían enterrado en vida. Si ella cae, yo caigo con ella». Arturo, con los ojos húmedos, no necesitó más palabras. Esa tarde llamó a sus abogados más poderosos, movió contactos, presionó instituciones, y por primera vez en mucho tiempo no lo hizo por negocios, sino por amor, por gratitud, por justicia. Pero lo que ninguno sabía era que, en otro rincón de la ciudad, alguien más observaba todo con atención, un rostro olvidado por los olivares, una sombra del pasado que ahora regresaba con sed de venganza, y ese alguien conocía un secreto que podía destruirlo todo. El destino aún no había revelado su última carta. Esa noche, mientras la mansión Olivares dormía en un aparente silencio, un auto negro sin placas se estacionó frente a las rejas. Dentro, una figura observaba con prismáticos. Sus ojos no se movían de la ventana del segundo piso, donde la luz tenue de la habitación de Camila seguía encendida. En su mano sostenía una fotografía vieja y arrugada. En ella aparecía Arturo Olivares abrazando a una mujer de cabello rizado y sonrisa triste, y en sus brazos, un bebé. La figura en el auto apretó los dientes. «Es hora de cobrar lo que me deben». Al día siguiente, mientras Elena ayudaba a Camila a dar unos pasos apoyada en ella, un logro que nadie hubiera creído posible hacía 2 semanas, llegó un sobre misterioso al buzón de la mansión. No tenía remitente, pero estaba dirigido a Arturo. Cuando lo abrió, su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Dentro había una copia de la antigua foto y una nota escrita a mano. «El pasado siempre vuelve. Prepárate para perderlo todo». Arturo guardó la carta en un cajón con manos temblorosas. Esa imagen, esa mujer, no era cualquiera. Era Mariana, su primer amor, su primer error. Una mujer que había trabajado como recepcionista en una de sus primeras empresas y con quien tuvo una relación clandestina antes de casarse con Lucía. Cuando ella quedó embarazada, él, temeroso de manchar su reputación, la envió lejos con dinero y promesas vacías. Nunca volvió a saber de ella. Hasta hoy. Mientras tanto, Elena empezaba a notar comportamientos extraños entre los empleados de la casa. Algunos cuchicheaban, otros la evitaban, y en una ocasión escuchó a uno de los choferes hablar por teléfono. «Sí, ya está dentro. Y la niña también. Pronto sabremos si la sangre no miente». Elena sabía que algo oscuro se acercaba. Esa tarde, mientras Camila dormía una siesta tranquila, decidió ir al despacho de Arturo. No para pedirle permiso, para advertirle. Pero cuando entró sin tocar, lo encontró de pie, mirando la misma fotografía sobre su escritorio. Ella se detuvo. «¿Quién es?», preguntó suavemente. Arturo se giró, su rostro más envejecido de lo normal. Un error del pasado, uno que ahora quiere venganza. Entonces le contó todo: la relación con Mariana, el bebé que supuestamente nació, la carta anónima. Elena escuchaba en silencio, pero algo en su rostro se fue endureciendo. Cuando Arturo terminó, Elena le clavó la mirada. ¿Y si ese niño aún vive? ¿Y si no viene a destruir, sino a reclamar lo que le negaste? Ese pensamiento lo golpeó como un relámpago, porque la nota no decía que vendría a hacer daño, decía que vendría a cobrar, y si lo que sospechaban era cierto, ese hijo perdido podía ser hermano de Camila. Pero el tiempo no dio tregua. Esa misma noche, un hombre joven, de unos 25 años, se presentó en la entrada de la mansión. Vestía ropa sencilla, pero su porte era firme. En sus ojos había rabia contenida y en su mano un sobre sellado. Los guardias intentaron impedirle el paso, pero él alzó la voz con fuerza. «Mi nombre es Joaquín Mendoza, y vengo a ver a mi padre, Arturo Olivares». La noticia corrió por la casa como un incendio. Camila se enteró por una enfermera. Elena subió corriendo al despacho, y Arturo bajó las escaleras con el corazón a punto de estallar. Frente a la puerta, se detuvo. Observó al joven con detenimiento. Era imposible negar el parecido. Tenía sus mismos ojos. «¿Qué quieres?», preguntó Arturo con voz tensa. «No tu dinero. Vengo a ver a mi hermana antes de que sea demasiado tarde». El silencio fue absoluto. Camila
que había bajado lentamente con ayuda de Elena, escuchó todo. Se quedó de pie unos segundos y luego miró al joven. Él también la miró. Nadie dijo nada, pero en los ojos de ambos había algo extraño, algo que ni el tiempo, ni los secretos, ni el dolor pudieron esconder. Una conexión. En ese momento, Elena lo comprendió. El destino no estaba destruyendo a los Olivares, los estaba obligando a enfrentarse a la verdad. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Por qué Joaquín había aparecido justo ahora? ¿Y quién más escondía esa carta? La tormenta no había terminado. Apenas estaba comenzando. Camila no podía apartar los ojos de Joaquín. Había algo en él que no solo era familiar, sino que despertaba una calma extraña, como si una parte de su historia que siempre estuvo incompleta, ahora comenzara a cerrarse. Elena, a su lado, la sostenía con delicadeza, sin decir palabra, pero observando atentamente cada reacción. Arturo, en cambio, estaba hecho un nudo por dentro. Sentía culpa, miedo y, sobre todo, desconfianza. No era tonto. Sabía que los secretos no regresan del pasado solo para abrazarte. Regresan para cobrarte con intereses. ¿Cómo puedo saber que dices la verdad?, dijo finalmente con voz grave. Joaquín sacó del bolsillo una hoja amarillenta, cuidadosamente protegida en una funda plástica. La colocó sobre la mesa del recibidor. Aquí está el acta de nacimiento, el nombre de mi madre y el suyo, señor Olivares. Usted firmó. Arturo no se inmutó. Pero en su interior, el mundo se le venía abajo. Podrías haber falsificado eso. Lo pensé. Por eso también me hice una prueba genética con una muestra de su hija. Y los resultados llegan mañana. El silencio volvió a cortarlo todo. Camila, con una calma sorprendente, se acercó a él. ¿Y si es verdad?, le preguntó a su padre. ¿Y si tengo un hermano? Arturo no respondió, pero sus ojos hablaban por él. Esa noche, Joaquín fue alojado en la casa de huéspedes, bajo vigilancia. Arturo, nervioso, pasó horas haciendo llamadas, moviendo contactos, intentando averiguar más sobre el joven. ¿Quién lo crió? ¿Dónde vivió todos estos años? ¿Por qué esperó tanto para aparecer? Elena, por su parte, no se fiaba. Algo en el tono de Joaquín no era solo búsqueda de verdad. Había rabia y había un plan. Al día siguiente, mientras Arturo salía para una reunión de emergencia, Elena interceptó a Joaquín en el jardín. «Dime la verdad, muchacho. ¿Qué buscas aquí realmente?» Joaquín no se sorprendió. «La verdad y justicia. ¿Y venganza?» Elena lo miró directo a los ojos. «Tal vez», respondió con frialdad. «Usted no sabe lo que fue ver a mi madre morir sola, enferma, mientras este hombre construía imperios, ni lo que fue vivir entre hambre, rabia y silencio. Ahora quiero lo que es mío, y si me cierran la puerta, la voy a derribar». Esa conversación quedó grabada en la mente de Elena, y esa misma noche lo vio hacer una llamada escondido en el pasillo. Fingió no verlo, pero tomó nota. Joaquín estaba contactando a alguien más, alguien que parecía tener información delicada sobre Arturo. Horas después, ocurrió lo inesperado. Una periodista apareció frente a la mansión. No era cualquiera. Era la directora de un medio nacional, y tenía una carpeta en la mano. «Señor Olivares, estamos a punto de publicar un artículo sobre un hijo ilegítimo que fue abandonado hace más de 20 décadas. Tenemos pruebas, testimonios y ahora, imágenes recientes. ¿Desea hacer una declaración?» Arturo, impactado, se atrincheró en su oficina. Lucía rompió un vaso contra la pared. «¡Nos vas a arruinar! ¡A ti! ¡A Camila! ¡A todos!», gritó. Camila, sin embargo, no gritó. Solo se encerró en su habitación. Por primera vez en días, no quiso ver a Elena. Y Joaquín, en silencio, observaba cómo el castillo comenzaba a resquebrajarse. Pero lo que nadie sabía es que Elena no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche, bajó al sótano de la mansión donde se guardaban archivos antiguos. Durante horas, revisó cajas, papeles, documentos olvidados, hasta que encontró lo que buscaba. Un antiguo contrato firmado por Mariana, la madre de Joaquín, en el que se le ofrecía una suma de dinero considerable, a cambio de guardar silencio para siempre, y al dorso, una cláusula que nadie había notado.
En caso de fallecimiento de la madre, el menor no podrá reclamar herencia alguna si no presenta evidencia legal antes de cumplir 25 años. Elena miró la fecha de nacimiento de Joaquín. Faltaban exactamente 3 días para que cumpliera los 25. Y entonces lo supo. No era coincidencia. Que hubiera aparecido ahora. Era un plan meticuloso, pero aún no era tarde para detenerlo. Elena subió las escaleras con el documento entre las manos, como si llevara una bomba a punto de estallar. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Si no actuaba ahora, todo lo que había protegido, la vida de Camila, la paz recién encontrada, la frágil reconciliación familiar, podía venirse abajo para siempre. Tocó la puerta del despacho de Arturo, que llevaba horas encerrado. Él abrió, pálido y ojeroso. «Encontré esto», dijo Elena extendiendo el contrato. Arturo lo tomó, leyó los párrafos en silencio. Al llegar a la cláusula final, sus cejas se fruncieron. Esto cambia todo. Joaquín sabía que solo tenía hasta su cumpleaños número 25 para reclamar algo. Por eso vino ahora. No por justicia, señor, por dinero. Arturo apretó los dientes. ¿Cómo no lo vi venir? Elena se acercó un paso más, porque estaba cegado por la culpa. Pero su hija está viva gracias a usted. No lo olvide. Todavía puede proteger lo que ama. En ese momento, una empleada subió corriendo. «Señor Olivares, el joven Joaquín está en la sala con periodistas. Dice que hará una declaración urgente». Los ojos de Arturo se encendieron con furia. Bajó de inmediato. La sala principal estaba llena de cámaras, luces, micrófonos y una decena de periodistas ansiosos. En el centro, Joaquín con la cabeza en alto. «Mi nombre es Joaquín Mendoza. Soy el hijo biológico de Arturo Olivares. Fui abandonado por este hombre cuando era apenas un bebé. Hoy estoy aquí para exigir reconocimiento legal y justicia». Las cámaras captaron cada palabra, cada gesto. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la voz de Camila rompió el aire. «¡Basta!». Todos voltearon. Camila bajaba lentamente por las escaleras, apoyada en Elena y una enfermera. Su rostro estaba pálido, pero su mirada ardía. «Si tú eres mi hermano, ¿por qué me miras como enemigo? ¿Por qué vienes con cámaras en vez de venir a hablar conmigo primero?». Joaquín abrió la boca, pero no pudo responder. «¿Sabes lo que pasé? ¿Sabes cuántas noches recé para tener un día más de vida?». Su voz temblaba, pero no se rompía. «Elena me salvó, no tú, no papá, y ahora que empiezo a vivir de nuevo, vienes tú a ensuciar todo». Arturo se adelantó. Puso una mano en el hombro de su hija. Luego se dirigió a los periodistas. «Lo que dice este joven es parcialmente cierto. Tuve un error en mi juventud, pero nunca supe que el niño existía. Y ahora tengo pruebas de que ha manipulado los tiempos para obtener beneficio económico. Aquí está el contrato firmado por su madre y esta cláusula que demuestra sus verdaderas intenciones». Mostró el documento ante las cámaras. Los reporteros se agitaron, las preguntas volaban, pero Arturo alzó la voz. «No permitiré que destruyan a mi familia por codicia. Camila está viva, y eso es todo lo que me importa ahora». Joaquín, arriconado, intentó hablar. «Usted la abandonó igual que a mí». «No», interrumpió Camila con voz firme. «A mí me abandonó emocionalmente, pero aún tengo tiempo de recuperarlo. Tú, en cambio, has elegido venganza, no amor». Las cámaras captaron la escena. El millonario enfrentando su pasado, la hija salvada por una empleada, el hijo ilegítimo expuesto por su ambición. Los medios no tardaron en explotar. Algunos titularon «El hijo que vino por oro, no por sangre». Otros se centraron en la historia de Elena, la sirvienta que curó lo incurable. La opinión pública estaba del lado de Camila. Horas más tarde, Joaquín abandonó la mansión en silencio, sin escolta, sin aplausos, sin venganza cumplida. Elena, Arturo y Camila se quedaron solos en la sala. «Te debo mucho», dijo Arturo a Elena. «No solo la vida de mi hija, sino mi dignidad». Elena bajó la mirada. «No me debe nada, señor. Pero si quiere hacer algo, escuche más a su corazón, menos a su orgullo». Camila los abrazó a ambos, y por primera vez en mucho tiempo, nadie lloraba de tristeza.
Pasaron varios días desde el escándalo mediático. La mansión Olivares, por fin, volvió a respirar en silencio. Los focos, las cámaras y las voces que habían amenazado con destruirlo todo se apagaron. Camila se recuperaba día a día. Ya podía caminar por sí sola unos minutos, tomar el sol sin ayuda e incluso volver a tocar el piano, un talento que había dejado de lado cuando le diagnosticaron su enfermedad. Su risa volvía a llenar los pasillos, como si una melodía perdida regresara lentamente a casa. Elena, mientras tanto, había vuelto a su rutina con la misma humildad de siempre: limpiar, cuidar las plantas, preparar el té favorito de Camila. Pero algo había cambiado. Ya no era la sirvienta. Ahora todos la saludaban con respeto. Algunos con vergüenza por haberla ignorado durante tantos años. ¿Y Arturo? Arturo había comprendido finalmente que no todo en la vida se compra con dinero. A veces, lo más valioso se esconde en quienes menos esperas. Una tarde, Arturo se presentó en la cocina, donde Elena lavaba unos platos. Nunca antes había entrado ahí. Se quitó el reloj, se arremangó la camisa y empezó a secar los vasos. «Nunca te agradecí como debía», dijo sin mirarla. «No lo hice por usted», respondió Elena con una sonrisa leve. «Lo hice por ella». Arturo asintió en silencio. «Aceptaría quedarse con nosotros, pero no como empleada, como parte de la familia». Elena se detuvo. La pregunta la tomó por sorpresa. «Yo no sé qué decir. Diga lo que sienta. Esta vez nadie la va a juzgar». En ese momento, Camila entró corriendo, caminando rápido, con una sonrisa radiante. En sus manos traía un sobre. «Los médicos dijeron que ya no hay rastro de la enfermedad. Estoy curada, oficialmente curada». Elena soltó los platos, se llevó las manos a la boca, las lágrimas brotaron como manantial. Camila la abrazó fuerte, Arturo se acercó y las abrazó a ambas. Lucía, quien observaba desde la puerta, no dijo nada. Solo sonrió con sinceridad por primera vez en mucho tiempo. Se acercó a Elena y le susurró: «Gracias por no rendirse». Mientras tanto, Joaquín había desaparecido. Nadie sabía de él. Pero semanas después, Camila recibió una carta manuscrita sin remitente. «Querida Camila, tal vez no nací para ser parte de tu mundo, pero me alegra que tú sigas en él, que vivas, que sonrías. Perdóname por haber entrado como un trueno cuando tú solo necesitabas paz. No busques respuestas. Estoy donde debo estar. Que la vida te trate mejor de lo que la vida me trató a mí. J». Camila dobló la carta con delicadeza. No dijo nada. Solo caminó hacia el jardín, la misma banca donde había pedido ver el sol semanas atrás, y se sentó en silencio. Ese atardecer, con el cielo pintado de naranja, ella comprendió algo. La vida no siempre es justa, pero siempre da una segunda oportunidad a los que saben amar, con el alma. Mensaje final del narrador. Nunca subestimes a quien calla, ni humilles a quien sirve, porque a veces, quien parece no tener nada, es quien tiene el poder de devolvernos la vida. Y recuerda, la gratitud es el verdadero lujo. Honra a los que estuvieron contigo cuando todos te dieron la espalda.